Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, a los que ya estáis dentro aquí en directo y estáis aquí escuchándonos, tenemos la enorme suerte de contar hoy en este webinar con Silvia Álava, que tiene un currículum extensísimo y de hecho no sé ni por dónde empezar. Y de hecho es una oportunidad increíble contar con ella para cerrar este ciclo de webinar. Le he estado contando un poco a Silvia pues cómo empezamos, cómo ha sido todo el proceso, esta evolución en el cole, y la verdad es que ahora mismo, es que me despisto. Ahora mismo estamos cerrando, llega el verano y nos quedaba un tema por hablar que es, bueno, ¿y qué vamos a hacer en el verano, no? De hecho, justo ayer hace muy poquito el Colegio de Psicólogos ha editado una guía que se llama ¿y ahora qué? ¿No? Cómo afrontar el desconfinamiento. Pero es curioso que se llame ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, ¿cómo podemos afrontar el verano? Entonces, lo que te planteamos es, bueno, ¿cómo reflexionar sobre todo lo que ha pasado, cómo hemos ido viendo que ha impactado en los niños y cómo podemos afrontar el verano sabiendo que la convivencia va a ser mucho más tensa o que vamos a llegar a esa convivencia mucho más cargados, sabiendo que los ritmos puede ser que siga habiendo padres en casa trabajando, niños en casa de vacaciones y a lo mejor ya no hay tantos campamentos como antes y a lo mejor ya no hay tantos campamentos como antes y todo es un poquito más apretado, ¿no? Y luego eso pasará que volverán al cole, te estaba explicando antes, bueno, cómo hemos llegado a este punto y cómo podemos seguir, ¿vale? Y entonces me he dado cuenta que no te he presentado, para las familias que no te conocen, pues bueno, es que Silvia es un poquito institución y un poquito mediática. Ella es doctora en psicología clínica por la Autónoma y además experta en psicología de la educación, has escrito varios libros, eres coautora de varios libros, siempre en relación a la educación familiar, procesos de educación en familia, asesorar a padres, participas en proyectos de Aprendemos Juntos, ¿no? Como estábamos hablando antes, eres docente en máster, atiendes en el Centro de Psicología Alabarreyes, bueno, o sea, ahí puedes ven a hablarnos y a iluminarnos con toda tu experiencia, ¿vale? Entonces, nada, Silvia, no sé si quieres presentar un poco cómo has planteado lo que nos vas a contar y a partir de ahí ya es tu momento. Pues oye, muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Ahora ya mi objetivo es no defraudar después de la presentación que me No te genera presión. que me has hecho. Y bueno, muchas gracias sobre todo a todos los padres y las madres que se han conectado, que están pues escuchándolo aquí en directo y bueno, también para todas aquellas personas que luego deciden, pues cuando tengan un huequecito lo voy a ver. Pues bienvenidos a todos. La verdad es que cuando me dijo Pablo que queríais terminar estas sesiones de webinar con el, bueno, pues ese famoso ¿y ahora qué? Esta conciliación, todo lo que hemos tenido que hacer, qué es lo que nos ha pasado, cómo nos afrontamos a esta situación. Dije, bueno, pues me parece fenomenal, cuenta conmigo. Sí que os tengo que decir que la solución mágica no la tengo, o sea, no os voy a llegar a decir, guau, esto ya va a ser de si hacéis esto va a ir todo fenomenal, porque todavía no se ha inventado, ¿no? Y sobre todo porque los psicólogos, pues es verdad que hemos estudiado mucho, pues sabemos cuáles son los efectos psicológicos que tiene el confinamiento, pues cuáles son las cosas que nos pueden ayudar, pero no tenemos soluciones mágicas y luego siempre hay que adaptarlo a cada caso y a cada familia. Estas son un poquito estrategias generales que nos puede ayudar, luego cada uno en casa en función pues de cuál es su dinámica familiar, de cómo su hijo, su hija, pues lo tendremos que ir adaptando y haciendo ahí un poco ese traje a medida. Sabiendo eso, bueno, pues lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, vamos a hacer quería presentar, a ver, un segundito, voy a intentar compartir la pantalla, vale. Y sí que quería al principio, voy a hablar yo un ratillo, pero si vosotros vais teniendo preguntas, las podéis escribir en el chat. Yo al principio no voy a verlas en el chat porque tengo mi pantalla que solamente veo el PowerPoint, pero bueno, luego sí que al final las podemos abrir o si hay alguna que sea muy interesante que no pueda esperar, me lo dirá Pablo, ¿vale? Pero sí que queremos hacerlo participativo y que todas las preguntas que tengáis, que las vayáis escribiendo, que luego las queremos contestar. Lo hemos llamado esta charla de, pues, teletrabajo, telecolegio y ahora vacaciones. ¿Con todo esto es posible conciliar?
Porque a lo largo de todo este confinamiento se ha hablado mucho de la conciliación, de cómo lo hacemos, que estamos todos en casa, se supone que iba a ser más fácil. Y a mí me gustaría empezar lo primero de todo con una reflexión y es, ¿esta situación creéis que nos ha cambiado o no nos ha cambiado? Porque fijaros, yo trabajo en un centro de psicología que se llama Navarreyes, que está aquí en Madrid, y bueno, generalmente lo que más me encontraba que los padres siempre me decían era, si es que no tengo tiempo para estar con mis hijos, entre el trabajo, el colegio, las actividades extraescolares, todos los planes de ocio, al final no hay tiempo. ¿Y esto qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que desde luego, tiempo para estar en familia tenemos muchísimo, pero quizás ahora la nueva situación es, estoy 24 horas al día con mis hijos, estamos juntos, pero sigo sin tener tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque al final ellos tienen que estar en el colegio, conectados, haciendo sus deberes. Yo tengo que sacar mi trabajo, tenemos las tareas del hogar. Entonces, al final el tiempo, ese tiempo de calidad, sin interrupciones, pudiendo estar aquí y ahora prestando atención, tampoco es tan fácil de sacar. Y lo primero que vamos a reflexionar es, ¿y esto de cómo vamos a conciliar? Porque ahora se tiene que juntar que estamos, bueno, hemos estado durante muchos meses, bueno, pues muchos padres se han quedado en casa trabajando, los niños también haciendo, ¿no?, el cole desde casa, todas las tareas del hogar, en otras ocasiones sí que se ha salido, ¿no?, sí que se ha salido fuera a trabajar y ahora llega la pregunta del millón. Entonces, con todo este proceso, ¿cómo hemos conseguido conciliar? ¿Creéis que ha sido fácil? Porque yo, desde luego, no sé si alguien quiere participar y decírmelo, desde luego me he encontrado con muy pocos padres que me han dicho que ha sido fácil. De hecho, ha sido bastante complicado, porque es una situación muy difícil de gestionar en sí misma, para la que absolutamente nadie estábamos preparados, ni los niños, ni nosotros, y lo hemos hecho ¿cómo? Pues lo mejor que hemos podido. No es que lo hayamos hecho ahí, en plan que hay muchos padres que me dicen, jo, es que creo que no estoy haciendo todo lo que debería hacer. Estás haciendo lo mejor que has podido y has llegado hasta donde puedes. No hay una cosa que sea, esto es lo correcto para hacer durante el confinamiento. Bueno, esto es lo que recomendamos los profesionales, pero esto no significa que sea lo correcto, ni mucho menos. Y hay una reflexión que a mí sí que me gustaría hacer de, oye, cuidado, que nos están vendiendo mucho en plan de es que esto es no teletrabajo, es que esto es conciliación familiar. No, perdona. Estamos viviendo una pandemia, una situación muy grave. Nos han confinado y estamos, todo el mundo, no España, sino que esto es una cosa a nivel mundial, metidos en casa, y mientras estamos metidos en casa tenemos que seguir con nuestra vida, y nuestra vida implica que los niños sigan aprendiendo. Por eso, para evitar que haya un desfase a nivel curricular, pues tenemos la gran suerte de estar en un cole que se ha puesto las pilas y rápidamente enseguida han podido seguir con clases virtuales. Nosotros, en el mejor de los casos, hemos podido seguir con el trabajo a nivel de teletrabajo, pero que esto no es una condición normal de que es que yo teletrabajo, qué suerte que no tengo que desplazarme a la oficina mientras el niño o la niña está en el cole, yo me organizo, puedo irme a tomar un café o luego al gimnasio. No nos olvidemos que estamos viviendo en una pandemia y que lo primero de todo, nuestro primer objetivo tiene que ser preservar la salud mental, la de los niños y la nuestra, y resolver todas sus necesidades emocionales. Y a partir de ahí luego vamos a ir añadiendo más cosas, ¿vale? Pero que no vamos a normalizar como pensando, no, es que esto es una cosa que la tenemos que hacer sí o sí. Bueno, lo tenemos que hacer porque nos lo han pedido, vamos a hacerlo de la mejor forma posible, pero siendo conscientes de que no es una realidad, que digamos que esto es algo completamente normal, sino que tiene su peligro. Partiendo de eso, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos hacer para decir, bueno, qué pequeños tips o qué estrategias para poder conciliar de la mejor forma posible, pues a lo largo de esta situación, que ya no estamos en confinamiento, sino que estamos en desescalada, pero que tenemos que seguir conciliando? Pues, ¿cómo lo podemos ahí hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero de todo, vamos a ser muy realistas respecto a los objetivos que nos estamos poniendo, ¿vale? Poniendo ahí nosotros. ¿Por qué? Porque en ocasiones, si pretendemos hacer todo lo que estábamos haciendo antes del confinamiento y además con la misma calidad y las mismas cosas, pues es que no vamos a llegar por varios motivos. Lo primero de todo, no sé si os habéis encontrado, yo os digo, esto estoy hablando en primera persona, yo soy la primera que os digo, a mí me cuesta mucho más atender y concentrarme y producir a la misma velocidad que producía antes.
Y creo que no es porque yo tenga un problema de atención a lo largo del confinamiento, sino ¿por qué? Porque sabemos que la capacidad de atención y de concentración por la situación de confinamiento se ve afectada. Porque aunque no lo queramos, tenemos la atención dividida. Todos tenemos, aunque sea de forma subconsciente, en la cabeza la atención puesta de, bueno, ¿esto qué va a ocurrir? ¿Cómo van a ser las fases de desescalada? ¿Se va a abrir la piscina? ¿No se va a abrir? ¿Podemos ir de vacaciones? ¿Podremos ir a una segunda residencia que está fuera a ver a los abuelos? ¿Cuándo se va a poder? Aunque yo me quiera centrar en el trabajo y diga, sí, me voy a centrar, hay una parte de mi mente que sin quererlo le está dando vueltas a todo eso y está intentando captar toda esa información, porque es algo que nos interesa y que nos interesa mucho. Luego, vamos a ser muy realistas respecto a los objetivos que nos estamos ahí poniendo, que a veces lo primero que hay que hacer es rebajar esos objetivos, que tampoco estamos hablando que esto es un concurso de proactividad, porque si tú ves las redes sociales parece que es que si no has hecho, ¿no?, una tarta nueva cada 2 o 3 días y la has subido con unas fotos maravillosas a las redes sociales y no te has puesto ahí súper en forma haciendo la última tabla de gimnasia y además no has aprendido 7 idiomas, no has aprovechado el confinamiento. Pues mira, simplemente con resistir, ayudar a mis hijos o a mis hijas que estén en el colegio, yo sacar mi trabajo y que la casa está medianamente organizada, ya con eso vamos bastante bien. Vamos a ser muy flexibles y esto significa ser flexibles tanto nosotros con lo que nos estamos exigiendo, ¿vale? Pero también es un momento en que las empresas tienen que ser flexibles. Creo que hemos demostrado que todos somos responsables. Nos hemos quedado en casa y el trabajo ha salido y ha salido muy, muy bien. De muy pocas empresas se han quejado diciendo es que la gente no ha respondido, ni muchísimo menos. Entonces, vamos a ser también un poco flexibles en cuanto a lo que estamos pidiendo y, por ejemplo, en horarios, que a lo mejor es que justo a la hora que hay que poner una reunión, en esa no se puede porque es cuando tengo que ayudar a mi hijo o a mi hija con el iPad o alguna otra cosa. Es el momento también de trabajar la empatía, de demostrar que en los colegios el valor añadido son los profesores, que son los que lo están dando todo a lo largo de este confinamiento, que están trabajando más que nunca, porque una preparación de una clase online tiene muchísimo más trabajo que una preparación de una clase física. Además, hay que estar mucho más pendientes de muchas cosas en la clase online y de los alumnos, de las necesidades emocionales, luego de corregir los trabajos. Vamos a ser empáticos y también con nuestra pareja, ¿no? En las empresas también es el momento de ser empático y entender que están formadas por personas y que ese es el gran valor añadido, de ponernos siempre en el lugar de los demás o ponernos siempre también en el lugar de los niños y de las niñas. Hay algunos que lo que tienen es que, bueno, pues a veces tienen un poquito de miedo por la situación o que están frustrados por lo que está ocurriendo y hay que entender lo que les está pasando para ver lo que les exigimos. Vamos a intentar organizarnos de la mejor forma posible, ¿vale? Y planificar las tareas. Quizás el mal que yo más me he encontrado en este confinamiento, cuando hablo un poco con los pacientes aquí en la clínica, en todas las sesiones online que hemos tenido, pues lo que me dicen es que al final esto del teletrabajo nos ha desdibujado los horarios de tal forma que parece que como hemos estado en casa, estás contestando correos, ¿no? Y te mandan allá, pues venga, a las 7 de la tarde una reunión, contestando los correos a las 10 de la noche, los sábados, los domingos. Bueno, vamos a organizarnos bien y planificar y a respetar ahí sobre todo los horarios y nosotros mismos que también lo seamos capaces ahí un poco de respetarlo. Yo sé que son ahí un poco ideas básicas, que muchas de estas seguro que ya las estáis poniendo en práctica desde hace un montón, pero bueno, como con todo este proceso de desescalada todavía hay gente que está yendo a las oficinas, gente que no, los niños van a seguir en casa, pues oye, a lo mejor nos pueden dar algunas pistas. ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Súper importante, educar en corresponsabilidad. O sea, es decir, aquí en casa somos un equipo y vamos a hacer las cosas entre todos. Yo creo que es un tema que ya lo llevamos mucho tiempo ahí hablando, pero es el momento de ahora que se ha demostrado. Cuando hablas con las madres en este confinamiento están todas, ¿no?, con el agua hasta el cuello. ¿Por qué? Porque al final quienes siguen llevando en mayor medida, hay muchísimas diferencias individuales y hay hombres que están súper involucrados. Pero en mayor medida siguen siendo las mujeres las que están mucho más pendientes de los niños, de las personas dependientes del hogar, de las tareas de la casa. Y aquí tenemos que saber que tanto los hombres como las mujeres estamos igual de capacitados
para educar y podemos hacerlo igual de bien. Luego vamos a educar en equipo. Y para esto, los primeros que tenemos que hacerlo y que trabajar somos nosotros, los adultos. Pues, por ejemplo, algo muy habitual de si lo vamos a hacer en equipo, lo tenemos que entender que hay formas diferentes de hacerlo. Lo que no podemos hacer es, vamos a trabajar en equipo y luego corregir lo que hace mi pareja. Os pongo un ejemplo que yo creo que todos los que lo estáis viendo podéis ahí sentiros ahí reflejados, ¿no? En plan de, bueno, pero es que justo hoy mi marido ha vestido a los niños y ¡ay, es que no pegaba la rojapa! No conjuntaba el lazo con la camiseta, ¿no? O ese pantalón y esa camiseta no iban a juego. Bueno, ¿qué más da? En otro momento ya se corregirá. No voy a poner pegas a todo lo que hacemos. O a lo mejor no lleva la niña una trenza de raíz espectacular, pero lleva una coleta y está bien, ¿vale? Vamos a reforzar y agradecer lo que se está haciendo. No sentirse culpable por delegar. Esto también es una cosa bastante de mujeres, de no, es que parece que si pido ayuda o digo que lo haga otra persona es como que soy menos. ¿Cómo que eres menos? Que no eres Wonder Woman, que no tienes que llegar a todo, que se puede delegar perfectamente bien y decir, ¿no? Pedir ayuda y que las otras personas de casa puedan hacerlos. La negociación vamos a hacerlo lo primero de todo en función del horario. Claro, si yo tengo que estar conectada con mi teletrabajo justo a la hora de hacer la comida, pues a lo mejor lo tendrá que hacer mi pareja, si tenemos una persona que nos lo haga mejor, ¿vale? Pero vamos a ver qué horarios tenemos, las destrezas, qué se nos da bien a cada uno. Si yo soy de ciencias y mi marido es de letras y en un determinado momento nuestros hijos tienen alguna dificultad, pues será más fácil que cada uno le ayude en lo que sabe, ¿vale? Y los gustos, que nos gusta más a cada uno y que el reparto sea lo más equitativo posible, que no siempre son ahí tan equitativos y sabemos que, bueno, pues que las mujeres suelen tener más carga mental de todas las cosas que hay que hacer en el hogar, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Buscar la comprensión, o sea, es decir, si hemos quedado que hay algo que va a hacer mi pareja y de repente no lo ha hecho, hay veces lo que nos sale es una mirada asesina de ¿y por qué no lo hiciste? ¿No? Y pues ya lo hago yo. Y esto es tanto de los hombres a las mujeres como de las mujeres hacia los hombres. Bueno, pues vamos a buscar primero en plan de qué es lo que ha podido ocurrir, ¿no? Que puede haber una explicación. Primero busco la comprensión, que me expliquen. Y una cosa súper importante, educar en corresponsabilidad no significa que aquí está todo tan parcelado, ¿no? Y lo tenemos todo tan claro que esto es como disciplina ambiental. A ti te toca esto, a mí me toca esto y de aquí nos salimos. Eso no quita cada vez que hace alguien algo, lo agradezco. Oye, muchas gracias. Aunque hayamos quedado que tú ibas a hacer hoy la cena, gracias por hacer hoy la cena, porque está muy rica. O gracias por haber tendido la lavadora, aunque otros días la tenga yo. Que esto, el ser agradecidos, además es uno de los mejores predictores de la felicidad y, bueno, que ¿no? También un poco es muy agradable para la convivencia. O pedir las cosas, por favor, por mucho que estén parceladas y que hemos dicho que esto es en equipo, no vamos a utilizar el por favor, las gracias, que de cara a la convivencia hace mucho. Y en ocasiones no hace falta utilizar palabras, simplemente la mirada ya va a dar una información mucho más rica y pues muchas veces ese gesto cariñoso, algo así que nos ayude también a fomentar esa idea de corresponsabilidad y de equipo. Y utilizar mucho el arte del silencio y el sentido del humor. El sentido del humor nos ayuda muchas veces a desenquistar situaciones que de otra forma se nos hubieran ahí disparado y que incluso pueden ahí ayudarnos a desactivar ahí tensiones. Yo creo que todo esto nos puede ayudar, sobre todo porque ahora que nos acercamos ahí a verano y va a ser un verano tremendamente atípico con los niños que van a estar aquí en casa, la posibilidad de campamentos, pues ahí anda un poquito en el aire y no sabemos ahí cómo va a estar, pues más que nunca para poder ahí seguir educando en esta corresponsabilidad y porque sobre todo muchos, bueno, pues hay empresas que han decidido que los trabajadores no vuelvan hasta septiembre, otros que dicen, bueno, mejor volvemos mitad y mitad, otros sí que tienen que volver, pues vamos a tener ahí pequeñas pautas y pequeñas estrategias. Y esto que hemos dicho, vamos a empezar a hablar con la pareja, también lo podemos trasladar al área de los niños. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues desde pequeñitos, que colaboren, ¿no? Y esto no significa, por mucho que podamos tener la gran suerte de tener personas en casa que nos ayuden, que eso es
Está genial, pero eso no implica que los niños no aprendan a colaborar y que cuando son pequeños, pues por ejemplo, a la hora de poner la mesa, pues a un niño de 2 años no le voy a decir lleva los platos que se pueden caer y es un follón, pero a lo mejor te puedo decir, mira, lleva la barra de pan, ¿no? O lleva otra cosa. O sea, que sí que vean que desde que son pequeños les vamos introduciendo en pequeñas tareas del hogar. Muy importante, reparto igualitario. Aquí no hay tareas de chicas ni tareas de chicos. Yo creo que esto es una cosa que pues a lo mejor los que somos más mayores en nuestra época todavía te la decían, ahora ya no, pero de vez en cuando hay que recordarlo porque todavía por ahí a alguien se le escapa. Y una cosa fundamental, a mí esto me encanta trabajarlo mucho con tanto en las escuelas de padres, con los niños también aquí en sesión, y es, en casa somos un equipo. Vivimos 3, 4, 5, 6, X personas. Papá y mamá te quieren muchísimo. Están aquí para ayudarte en todo lo que pueden. Te van a dar todos los mimos, todos los besos, todos los cariños del mundo. Pero no son tus súbditos. Papá y mamá no son, tráeme agua, ¿no? La cena, tal. No, hay que poner la mesa. No, la mesa la pones tú. No. Somos un equipo, todos vivimos en casa, las tareas se hacen entre todos en función de la edad que tenemos, ¿no? Y también un poco de cuáles son nuestras posibilidades. Pero trabajar mucho esa idea de equipo. Aquí no tenemos que ayudar a mamá, sino que somos un equipo y lo hacemos entre todos. Y esto es una cosa que es fundamental, trabajarla ahí con los niños desde que son pequeños. Y fomentar la autonomía. Cuanto más autónomos sean los niños desde pequeños, además de que van a ser más felices, van a tener más autoestima y se van a sentir mucho más seguros, además vamos a educarlos en corresponsabilidad y vamos a tener nosotros mucha menor carga. Sobre todo ahora es una situación genial para trabajar la autonomía de los niños respecto a sus tareas escolares. No es lo mismo que ellos vayan siendo autónomos a la hora de hacer los ejercicios que nos están mandando desde el cole que si tengo que estar yo completamente encima, ¿no? O autónomos para elegir la ropa, o cuando me quito la ropa sucia la meto en el cesto de la ropa sucia o en la lavadora, en cada casa donde se decida que está. O sea, ir trabajando esas pequeñas cosas y sobre todo educar niños responsables. ¿Por qué? Hay muchos padres que a mí cuando me vienen me dicen es que es súper irresponsable, no sabemos qué hacer. Y dices, claro, si tú estás asumiendo la responsabilidad por él o por ella, ¿qué hace el niño? Yo no hago nada, ¿no? Que es mucho más cómodo. Bueno, pues vamos a ir dotándoles de la responsabilidad que les corresponde por su edad y también por un poco lo que les toca, que tampoco se implica que, oye, tú tienes que hacerte responsable como eres mayor de tus hermanos pequeños. No, los padres somos nosotros, pero sí en plan de tus deberes, de tus cosas, de tu mochila, de subir un poco. Te puede ayudar al principio a subir los trabajos si hay que subirlos a la nube, pero una vez que ya sabes, pues te vas haciendo tú responsable de hacer las cosas, ¿vale? Fundamental, no gritar. Es verdad que hay veces que dices, es que si no, no me hacen caso y tengo que recurrir al grito. Bueno, esto implica un desgaste emocional que rara vez compensa, tener que estar ahí un poco gritando continuamente para conseguir ahí las cosas. Sobre todo porque cuando luego los niños nos gritan nos da muchísima rabia y encima les regañamos porque nos están gritando, cuando a veces hemos sido nosotros los primeros. No nos olvidemos que en el mundo hay superhéroes y superheroínas, ¿vale? Que esto también es muy importante, sobre todo por dotar ese modelo también a las niñas. En educación, una cosa que insistimos muchísimo los psicólogos es que esto del poli bueno y el poli malo no funciona. ¿Por qué? Porque somos un equipo y las órdenes vienen por parte de los dos. No puede ser que uno es el que regañe y el otro es que vaya de bueno. No, los dos tenemos claras cuáles son los límites, cuáles son las normas. Es verdad que podemos tener diferentes formas de gestionarlo porque podemos tener diferente personalidad, pero las órdenes vienen por parte de los dos y sí que estamos los dos en la misma línea educativa. Y no nos olvidemos de educar en perseverancia y el sentido del esfuerzo. ¿Por qué? Sabemos que la perseverancia es una de las fortalezas del carácter que más están relacionadas con la motivación de logro, con conseguir las cosas. Bueno, pues va a ser muy importante educar a los niños en esa perseverancia de ¿no salió bien? Bueno, no pasa nada, entiendo que puedas estar frustrado, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo volvemos a intentar y nos esforzamos un poquito más, porque si no inculcamos este valor de esfuerzo y perseverancia, es difícil que puedan conseguir sus objetivos en la vida y sabemos que, bueno, que la vida en ocasiones es bastante complicada y más ahora que nos lo digan después de toda esta crisis que estamos viviendo del COVID.
¿vale? Sabiendo un poquito esto, pues podemos ver y decir, oye, ¿y es toda esta situación del confinamiento nos ha pasado factura? ¿Qué es lo que nos ha podido ocurrir? Porque estoy convencida que muchas de vosotros y de vosotras, pues que sí que a estas alturas os podéis notar más cansados, más irritables, con mayores dificultades de concentración. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues que llevamos 2 meses y medio, llevamos a hacer casi 3 meses. Es verdad que estamos en desescalada, pero estamos empezando ya a estar todos bastante cansados de la situación y además es que ha habido situaciones muy, muy dramáticas. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica? Bueno, pues nunca antes habíamos vivido una situación de confinamiento tan fuerte como hasta ahora, pero ya empieza a haber estudios psicológicos que nos dice qué es lo que se está encontrando. Os traigo aquí una revisión de 24 estudios que los que sí que se ve es que, bueno, pues que los adultos tenemos una mayor cantidad de estrés, ¿vale? De estrés, tanto en nuestra gestión del día a día, ¿vale?, como más ansiedad, incluso lo que se llama estrés postraumático, es decir, esta situación que estamos viviendo muchas veces ahora es cuando están apareciendo también esos niveles como más de cansancio, más de ese estrés postraumático, porque es cuando estamos ahí saliendo. También hay una mayor depresión, ha bajado el estado de ánimo. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos que pensar que nuestras estrategias de regulación natural que todos teníamos, de pues salgo a la calle, me tomo algo con un amigo, con una amiga, quedamos, hacemos planes, todo eso lo hemos perdido. Hemos estado prácticamente 2 meses metidos en casa sin salir, ni tan siquiera a dar un paseo con los niños. Bueno, pues eso ha afectado también a nuestro estado de ánimo, a nuestra irritabilidad. Insomnio, de hecho hay estudios hechos ya en la ciudad china de Wuhan, donde empezó todo, que decían que durante el confinamiento dormían con menos horas y con una peor calidad. Y esto también se está viendo aquí en España. Eso hace que estemos más irritables, con un humor mucho más bajo, que a veces tengamos miedo, que tengamos nerviosismo, que tengamos tristeza, que nos sintamos ahí culpables. Todo esto es normal durante el confinamiento, ¿vale? Es una de las cosas que estamos viendo que puede ocurrir. Entonces, es importante saberlo. ¿Para qué? Para poder llegar y decir, oye, que si un día estoy más irritable, tengo un mal día, no pasa nada, me lo puedo permitir y decir, tengo un mal día y lo expreso y lo digo. Eso no significa que como tengo un mal día, el resto tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Tengo un mal día, te grito, no. Mira, hoy lo estoy llevando peor, necesito un poquito más de espacio, ¿no? Que el espacio sea, a lo mejor me voy solamente a la otra habitación. ¿Y qué es lo que les pasa a los niños? Bueno, es que a los niños esta situación también les ha pasado factura. Os traigo este estudio que está hecho por el equipo de Mireia Orgiles de la Universidad de Elche, y eso está hecho con los niños de España y de Italia. ¿Y qué es lo que encontraban? Bueno, pues que el 87,7% de los padres habían percibido cambios en el estado emocional de sus hijos, pues más dificultades de concentración. Os había contado que es que tenemos la atención dividida y que andamos todavía pendientes de qué es lo que va a ocurrir, y en los niños también les está ocurriendo. Más desinterés, un 52% reportaba interés, que muchos niños estaban más irritables, incluso un 39% de irritabilidad, algunos muchos más inquietos y más nerviosos, ¿no? El 88% decía que estaban más nerviosos. Yo me estoy encontrando aquí ahora en las sesiones que dices, bueno, parece que la situación va avanzando, ¿no? Los niños ya pueden salir a la calle, ya podemos hacer cosas, y sin embargo muchos papás y muchas mamás me cuentan que dicen, pues sí, es que ahora es cuando lo veo casi peor que nunca. ¿Por qué? Bueno, pues porque los niños no están terminando de entender en ocasiones, según la edad, esta situación de a medias, ¿no? De, ¿puedo salir? ¿Se puede ir a una terraza? Pero luego no puedo quedar con un amigo para jugar, no puedo ir al parque, ¿no? ¿Por qué está cerrado el parque? ¿Por qué no puedo hacer esto? Entonces, este sí, pero no, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que hay niños que con su propio desarrollo emocional y su propio desarrollo cognitivo no le permite entenderlo. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que estén tremendamente frustrados y que a lo mejor ahora tengan más rabietas y que puedan tener más estallidos emocionales, precisamente porque ya están muy cansados de esta situación y porque encima no lo están terminando de entender. Porque si bien es cierto que se lo explicábamos mucho, intentamos dar una explicación muy razonable a nivel cognitivo, pero ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es que cognitivamente, que toda la parte racional la entiendas, y otra cosa es que tengas las estrategias para poderlo digerir a nivel emocional. Y muchas veces los niños no tienen esas estrategias y se las estamos pidiendo y al final lo que estamos haciendo es frustrarlas. Además, no nos tenemos que olvidar que es que llevamos conviviendo 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Desde hace ya, vamos casi para los 3 meses.
Y por supuesto que esto afecta a la convivencia, ¿no? Esa famosa frase de, no, el roce hace el cariño, tendríamos que estar todos fantásticamente bien, ¿no? Y maravillosamente bien. Bueno, cuidado, el roce hace el cariño, pero cuando es tan intensivo 24/7, pues empiezan a surgir también ahí pequeñas ahí asperezas que hay que limar. Nunca habíamos tenido una convivencia tan extensa y sobre todo con tan pocos momentos a nivel personal, porque antes sí que es verdad que, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Uno de los dos, el padre o la madre, se podría ir de vez en cuando ahí con sus amigos o simplemente en el trabajo estamos en otro contexto, los niños en el colegio están en el patio, andan con amigos, ahora estamos todos metidos en casa y como mucho donde me puedo ir a otra habitación, pero poco más. Entonces, claro, esto también puede pasar factura en las relaciones ahí familiares. Estamos todo el día juntos. Bueno, el espacio personal ahí un poco está muy reducido, no podemos salir de casa. Si salimos, además salimos, bueno, ahora ya podemos ir a una terracita o a dar un paseíto de 1 hora, hacer algo de deporte a determinadas horas. Claro, todo esto hace pues que la situación sea muchísimo más tensa y que estemos todos más irritables, los adultos y los niños, y a veces ya la paciencia se nos ha acabado y a la primera, sin querer, soltamos un grito, luego tenemos que ir, en el mejor de los casos pedir perdón, explicar y decir, mira, es que se me ha pasado, pero que todo esto es importante para tenerlo en cuenta. Por eso ahora es más importante que nunca dejar un espacio para hablar de las emociones, de cómo nos estamos sintiendo, de qué es un poco lo que nos está pasando. Y para eso, ¿no? Vamos a llegar a un consenso, todos los miembros de la familia, y más ahora que vamos a entrar en verano, que la situación otra vez nos va a volver a cambiar. Vamos a tener unas normas de convivencia que nos van a ayudar a llevarnos lo mejor posible, y además estas normas de convivencia las vamos a pactar entre todos. Esto no es una cosa de aquí papá, mamá han pensado y han decidido y todo este es lo estado, ¡hala!, cumple. No. Todos vamos a hablar y a pensar y a decidir qué es importante para que nuestra familia funcione. ¿Qué es importante para llevarnos lo mejor posible en esta situación de desescalada o en este verano tan atípico que se nos presenta con la incertidumbre que todos tenemos de abrir la piscina? Bueno, parece ser que sí, a ver luego cómo vamos o no vamos a ir viendo todo eso. Entonces, vamos a llegar a ese consenso y es muy enriquecedor dejar que los niños y que los adolescentes también hablen y digan qué es lo que ellos necesitan, porque tan importante es decir nosotros como adultos lo que necesitamos, como dejar ese espacio para que sean también ellos quienes lo digan. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la convivencia? Bueno, las normas y los límites tienen que estar claros. Y aquí no se trata de hacer un listado de 27 normas, eso es inviable, si no no nos vamos a acordar, si la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada. A lo mejor las normas tienen que ser tan básicas como nos tratamos con respeto. Eso implica no dar malas contestaciones, eso implica no gritar. Pues a lo mejor eso es una norma de convivencia básica, o confidencialidad, lo que yo te digo no se lo vamos a contar a otras personas, ¿vale? Eso es importante, que esté muy clara cuál es la norma, cuál es el límite, y a partir de aquí, lo siento mucho, pero cuando está claro el límite, a partir de aquí ya no se negocia. ¿Lo tenemos claro? Dentro de la norma y del límite, sí. Fundamental. ¿No? Seguro que nos habéis oído hablar a los psicólogos a lo largo de toda esta situación de confinamiento y desescalada. Lo más importante ahora es responder a las necesidades emocionales de los niños. Esto es, ¿no? Y mira que me están viendo profes y lo saben también. Es que esto es más importante a que estén hechos los ejercicios. Los ejercicios ya los haremos después. Pero si un niño en un determinado momento tiene miedo, está frustrado y está atrapado por su emoción, por mucho que yo quiera que haga los problemas de matemáticas, es que no va a ser capaz de hacerlo. Primero vamos a resolver esas necesidades emocionales, vamos a hablar de cómo se sienten, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido y luego ya haremos los problemas de matemáticas, que esto no significa que no tengan que estar hechos, sino que siempre lo prioritario, necesidades emocionales, vamos a ver qué ocurre, porque de verdad que hay niños, bueno, pues que son más preocupones y lo han podido pasar un poquito peor, porque han tenido ahí más miedo. Y aprendiendo a validar las emociones, que esto es una cosa que es fundamental, porque esto de validar las emociones a veces se nos olvida, ¿no? Y vemos que un niño ahí nos dice, tiene miedo, pero tienes que tener miedo. ¿Cómo que no tengo que tener miedo? Si yo lo tengo. Todas las emociones son lícitas. Yo me siento como me siento y no puedo cambiar mi emoción porque tú me digas que no lo vaya a sentir. O
debemos llorar a, no llores. ¿Cómo que no llores? ¿Estás triste? ¿Necesitas llorar? Vamos a ver qué es lo que te ocurre, ¿vale? Vamos a ver, aquí es una cosa también que es importante. Vamos a aprender a investigar y a validar las emociones. Para esto va a ser fundamental crear un clima de confianza. Y si queremos crear un clima de confianza en los que los niños nos cuenten, y los adolescentes, que esto nos vale para todos, niños y adolescentes nos cuenten cómo están, yo quiero que mi hijo me cuente cómo está, anda, la primera que tiene que decir cómo se siente soy yo. Los primeros que tenemos que nombrar la emoción que estamos sintiendo somos los adultos. Y esto no significa en absoluto contarme de todas mis preocupaciones de adulto, de todo lo que yo puedo tener en mi cabeza, porque no te interesa y porque a lo mejor te estoy generando una preocupación que no te corresponde para tu edad. Pero sí el mencionar y decir, mira, pues es que hoy estoy un poco triste porque, bueno, me echo de menos poder ir al gimnasio o quedar con una amiga o estoy un poco enfadada porque me ha pasado esto, ¿vale? Eso sí que se lo podemos decir, somos los primeros que tenemos que hacer esto. Porque es que no dejamos de ser su modelo para seguir. Son los que ellos nos van a copiar. No le puedo exigir el decir, no, es que tú tienes que hacer lo que yo te digo en lugar de lo que me veas, porque esto no funciona. Hay que permitir que se expresen y dejarles el tiempo para que lo hagan, porque a veces hablan cuando a nosotros no nos viene bien, pero hay que permitir crear ahí un espacio y decir, bueno, pues vamos a dejar espacios en el que, pues un espacio, un lugar en el que los podamos expresar. Y para eso va a ser fundamental el qué. Que no haya interrupciones. Pues, por ejemplo, no podemos dejar un espacio y un lugar con la tele puesta o con los móviles o con los ordenadores o con las tablets, porque ahí no estoy dejando ese espacio y ese lugar para que se puedan ahí expresar. Validando siempre las emociones. Entiendo cómo te estás sintiendo. Y aquí es muy importante distinguir emoción y conducta. A lo mejor yo no puedo validar que tú hayas pegado a tu hermano. Yo entiendo que te hayas enfadado con él porque te has quitado el juguete, pero eso no te da derecho a pegarle. Yo sí que te digo, no pegar, pero valido tu emoción de enfado, ¿vale? Llegando a un compromiso hemos hablado de vamos a hacer entre todos esa negociación, cuáles son las normas, cuáles son los límites, pues a lo mejor lo primero de todo tiene que ser el respeto de todos hacia todos, ¿no? Y a veces también la confidencialidad, y si yo te estoy contando algo, entonces a lo mejor es que no quiero que se lo cuentes a otra persona, o cuando llame el abuelo o el tío, quiero contártelo a ti y déjame si yo luego se lo cuento a otra persona más o no. Esto va a ser fundamental, crear este clima de confianza, porque esto no termina aquí, ¿no? Ya vemos ahí casi final del cole, pero nos queda todo el verano y va a ser un verano en el que vamos a necesitar ir hablando todo esto porque no va a ser el verano normal, típico, ¿no? Como otros veranos, en plan, estamos todo el día, entramos, salimos, piscina, no sabemos cómo va a ser. Y lo fundamental sobre todo es la gestión del día a día, ¿no? Los psicólogos sabemos que la interacción que tienen los padres en ese día a día con los hijos va a ser especialmente significativa en los niños cuando sean adultos. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con las gestiones cotidianas en mi día a día hemos sido capaces de hablar de cómo yo me he sentido, de cuál es ahí un poco lo que yo necesitaba, porque eso va a influir mucho en su personalidad, pero también en cómo se van a entender a ellos mismos y cómo van a marcar sus relaciones en un futuro. Por eso es muy importante atender a esas necesidades emocionales en el día a día. Bueno, y no quería terminar, he dejado aquí reservado los últimos minutos, sabiendo ahí un poco que el verano va a ser largo, que además como ya no les vamos a tener ahí en el cole, va a haber algunas situaciones de roces y demás, bueno, pues pequeños tips, pequeños consejos para ir cuando surjan estos problemas de conducta, que alguno va a surgir, porque ya hemos dicho que los niños están cansados. Si en todos los años en junio llegan ya agotados, desfondados, este año con la situación de confinamiento están más cansados, más agotados que nunca, porque además vosotros también lo sabéis, que estáis ahí tantas horas con el ordenador agota y cansa, por ejemplo, mucho más la vista que cuando tú estás en clase. Bueno, pues pequeños problemas de conducta, estallidos emocionales, incluso niños que tienen regresiones y, pues por ejemplo, conductas que ya tenían adquiridos las vuelven ahí un poco a marcha atrás. Pues, por ejemplo, cuando son muy chiquititos que te vuelven a pedir el chupete o que se hacen pis en la cama, pues esto está siendo también bastante habitual en este confinamiento. ¿Qué vamos a hacer cuando ocurran los problemas de conducta? Bueno, pues valorar muy bien por qué ha ocurrido, porque no es lo mismo, estás llamando esas famosas llamadas de atención, no es que lo que quieres es conseguir tu atención, ¿vale? Y salirse con la suya, ¿vale? Fenomenal, pero cuidado, ¿por qué quiere conseguir tu atención o por qué quiere salirse con la suya o hay alguna otra cosa más?
porque dependiendo de cuál es el origen, así tendremos que actuar de una forma o de otra. Pues, por ejemplo, están los factores del desarrollo. No todos los niños, todas las niñas, ni todos los adolescentes tienen la misma capacidad para expresar lo que sienten y lo que necesitan. Hay algunos que son muy buenos y rápidamente te dicen qué es lo que les está ocurriendo y hay otros que ves que están estallando a nivel emocional porque les está pasando algo, sienten una emoción que en esos momentos les queda muy grande, no saben gestionarla y ¡buah!, estallan y te montan un gran numerito. Pero no porque querían llamar la atención, sino porque no han sabido gestionar su emoción, ¿vale? O factores de personalidad. Hay niños y adolescentes que tienen ya una mayor tendencia a sentir emociones desagradables y esto seguramente ya lo veríais de antes del confinamiento. Pues niños que son más preocupones, más miedosos, que enseguida se fijan en lo malo o que tienen 7 cosas, pero sus 7 cosas no valen porque la única que me fijo es entonces la que tiene mi hermano o la que tiene mi primo. Pues bueno, pues hay niños que por esos factores de personalidad les puede costar también a veces más, ¿vale? Hay factores físicos y emocionales, pues por ejemplo el cansancio, pues en ocasiones lo que pasa es que están derrotados porque lo que tenemos que hacer es meterles antes en la cama por mucho que no quieran. Cuidado con la falta de sueño, que luego hace que estén mucho más irritables, que le cueste más concentrarse, ¿no? O cuando la alimentación se nos descuida y están comiendo más comida procesada, más chucherías, también hay un poco de la cuenta, ¿vale? Y luego también factores hay un poco contextuales, el confinamiento tan duradero, pues en plan tienen menos espacio, no se puede mover tanto, han perdido ahí un poco pues todas sus actividades más de referencia, aunque las están empezando a recuperar, ya podemos volver a practicar deporte, esas clases hay un poco de tenis, de pádel, pero bueno, hasta hace una semana no las estaban pudiendo hacer y eso también se nota bastante. Entonces, en función de eso, claro, en función de por esa llamada tipo de atención, vamos a ver qué hacemos o qué no hacemos y qué sí hacemos en función de lo que está pasando. Pues, por ejemplo, cuando lo que está pasando es que un niño o una niña o un adolescente está teniendo ahí un estallido emocional o está ahí un poco portándose peor porque siente una emoción desagradable, por mucho que yo le culpe, que le ignore, ¿no? O que le castigue, pues nos va a ser poco efectivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que es ir al origen del problema y ver qué es lo que está ocurriendo. Y lo primero que tenemos que hacer es anticipar, oye, vamos a ver, mira, va a ocurrir esto, o vamos a salir a dar un paseo aunque no te apetezca, o hay que hacer estos deberes aunque sé que a ti no te apetece ahora hacerlo, o sea, me anticipo y te digo cuál es la emoción que sé que estás sintiendo. Y te explico los cambios y te explico puedo entender que estés frustrado porque quieras ir ya a la piscina, pero es que la piscina la tenemos ahí cerrada, o puedo entender que estés frustrado porque quieras ir a dar un abrazo a los abuelos, bueno, pero no les podemos contagiar, entonces tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Yo te explico los cambios y te anticipo muy bien lo que puedes ahí sentir. Y además comprendo y valido tu emoción, te digo, entiendo que estás enfadado, pues, por ejemplo, porque tu hermano no quería jugar contigo o porque ha pasado esto otro. Entonces, te digo la emoción que estás sintiendo y además te lo digo y la valido y te permito el que expreses la emoción y decir, mira, es que a lo mejor me tienes que pedir ayuda y cuando te sientes así me tienes que decir, mira, es que estoy enfadado porque me pasa eso y yo te ayudo. Pero si lo que vienes es directamente a hacer, ¿no? Y a montar un numerito, claro, ahí tenemos que actuar de forma diferente, porque validamos la emoción, pero no valido la conducta. Yo no valido la conducta de tu numerito. Entiendo que estés enfadado, pero cuando me gritas, así me haces daño, no me hables gritándome. Entonces, sería una forma de trabajarlo. En ocasiones, ¿qué es lo que le está pasando? Bueno, pues que es que no pueden hacer lo que le hemos pedido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les queda grande directamente. Pues, por ejemplo, hay niños que ahora que tenemos que hacer estas clases virtuales que tienen TDAH, que a veces se nos han perdido y ya lo que tenían que hacer en la clase, pues en ese momento se ha perdido y no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, o incluso algunos otros sin TDAH, que en un determinado momento, ¿y qué es lo que pasa? O que les estamos pidiendo algo que les queda muy grande, lo que yo os decía antes de que es que hay niños que no llegan a entender esta situación del sí, pero no, pues a veces ¿qué es lo que hacemos? Venga, pues se lo hago yo ya, que como sé que es difícil para él, ¿qué pasa? Que ahí no aprende. O le presiono, que sí, venga, hazlo. Pero si no sabes, si por mucho que tú le vayas a presionar, no vamos a conseguir nada. O les estamos exigiendo exactamente lo mismo que a sus hermanos o que a sus compañeros de aula. Bueno, pues a lo mejor hay ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar qué es lo que le cuesta, ¿para qué? Para ir descomponiendo las tareas, permitirle en determinado momento que tenga más ayuda, priorizar ahí contenidos. Bueno, pues por ejemplo, yo antes estaba hablando hoy en una sesión
con un niño que se angustiaba mucho porque en cuanto se perdía no sabía cómo hacerlo. Y lo único que estábamos diciendo era, venga, vamos a ayudarle a parcelar cuál es lo que tiene que hacer y decírselo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Al principio te ayudo yo a hacerlo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y luego te enseño a que seas tú que lo vaya ahí planificando y descomponiendo las tareas, ¿vale? O a veces son necesidades fisiológicas no cubiertas. Entonces, esto es una cosa súper habitual, ¿no? Cuando los niños están muertos de sueños, que ya se ponen ahí como súper irascibles, ¿no? Que intentas tratar de, o cuando tienen mucho hambre, que intentas tratar de hablar y razonar y no funciona. Bueno, pues entonces vamos a intentar no tener rutinas demasiado estrictas, ¿no? Hacer muchos ejercicios monótonos o intentar ahí un poco, es que no te puedes levantar, no puedes ir al baño. Bueno, pues vamos a intentar ahí un poco ir que las necesidades fisiológicas estén cubiertas. Si había una necesidad que no ha sido cubierta, vamos a ir un poco a cubrirla, descomponiendo un poco las tareas y también dejando a veces un espacio para el movimiento y para que se relajen. O incluso nosotros, cuando estamos en una rutina de casa, marcar rutinas en las que también ahora que llega el verano, dejarles también mucho más tiempo libre y tiempo para estar ellos. Y habrá que hacer algunos pequeños ejercicios o leer, pero no podemos seguir con la misma dinámica, ¿no? No, para que no pierda, porque no tengo yo muy seguro de que es que a ver si ha cogido y ha seguido el ritmo de este curso, le voy a inflar a deberes este verano. Bueno, pues no es el momento, habrá que leer, habrá que escribir un poquito, pero no inflarse a hacer deberes. Vamos a tener también cuidado con ello, ¿vale? Y luego ya estaría el último tipo, que esto ya sí es el de te estoy llamando la atención porque quiero salirme con la mía. Bueno, pues aquí no es el momento ni de hablar ni de razonar en plena provocación, ni ceder diciendo, mira, es que al final que mejor que se haga no que haga lo que quiere, que luego al final hay un poco qué es lo que pasa, que si no se pone mucho más terrible, sino aquí ya sí que es donde tenemos que tener unas normas muy claras, unos límites muy claros, ignorar muy bien la provocación, mostrándose muy firmes y hablar siempre cuando estemos ahí tranquilos. Bueno, yo sé que es mucha información la que he ido, ¿no?, contando, pero bueno, yo creo que sí que es importante por lo menos tener algunos tips para decir qué hacemos con estas pequeñas problemillas que puede hacer en el día a día. Y simplemente terminar con un decálogo para llevar esta desescalada lo mejor posible a lo largo de este verano. Vamos a intentar mantener los horarios, ¿vale? Porque a los niños el saber hay un poco horarios y rutina les da mucha seguridad. Por mucho que sea verano, evidentemente no les vamos a meter en verano a las 9 de la noche en la cama, pero ¿qué sentido tienen que estén a las 2 de la mañana, que ya están luego tremendamente irascibles, agotados? No, vamos a intentar mantener unos horarios adecuados a la estación del año donde estamos y con una serie de rutinas, porque les da mucha seguridad saber qué es lo que vamos a hacer. Primero las obligaciones y después el ocio, es decir, ahora que estamos ahí todavía en el cole, primero los deberes, luego ya tendremos nuestro ratito de ocio. ¿Que estamos en verano? Bueno, pues si hay que leer, hay que hacer alguna fichita o demás, primero hacemos esos pequeños deberes que no deberían llevarnos mucho tiempo y luego ya todo el día libre, bueno, pues para intentar hacer ahí ejercicio físico, para movernos, ¿vale? Sí que es importante, sabemos que a lo largo de este confinamiento ha habido mucho tiempo de pantallas, no solamente de pantallas porque estamos en clases online, sino luego también de pantallas de entretenimiento. Bueno, pues ahora vamos a empezar a limitar ese tiempo de pantallas, sobre todo si nos vamos a empezar a poder mover, salir a la calle, hacer deporte, lo que no podemos permitir es que todo el tiempo libre sea así, pegado, ¿no?, a la consola, al iPad, al juego o a una determinada serie de televisión o a YouTube. Cuidar la alimentación, que ya sabemos que también está muy relacionada con el estado ahí del ánimo y que es una de las cosas que mejor luego previene la aparición de problemas ahí también a lo largo del confinamiento. Plantearte esta situación como un reto de, bueno, pues no sabemos, este es el reto del verano, de a ver cómo terminamos este verano, qué es lo que vamos ahí a conseguir. Muchísima paciencia, que sabemos que esto está siendo muy difícil y es el momento de hacer acopio de paciencia. Dejar espacio para hablar de las emociones, que ya hemos hablado de crear ese clima de confianza y sobre todo quedaros con esa idea de lo estáis haciendo muy bien, lo estamos haciendo lo mejor que podemos, no nos vamos a sentir culpables porque es que, claro, debería haber hecho, no, estoy haciendo lo que puedo y estoy utilizando el sentido común y dándole a mi hijo, a mi hija, lo que necesita. Pues vamos a seguir haciendo esto. Pues muchas gracias. Espero que os haya gustado, si lo estáis viendo ahora y sobre todo que os dé algunas pistas y si lo estáis viendo luego pues a través de internet, que también os estoy dando muchas pistas. Tenéis ahí donde localizarme. Abrimos entonces ahí el chat para preguntas de todas las que queráis.
Bueno, estoy aquí contigo, Silvia. Pero Sí, sí. has estado mucho tiempo ahí con tu cámara y supongo que un poco sola ahí. Mucho rato ahí hablando con la cámara es un poco difícil a veces. A ver, perdona, que me pierdo con tantas vistas porque te tenía aquí puesta en una. Ya estoy, venga. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por... Bueno, yo estaba aquí apasionado porque, claro, yo he visto todas, de hecho, he estado en todas y al final me parece que es un resumen maravilloso de muchísimas de las cosas que hemos estado hablando, clarísimo, súper didáctico y además un mensaje positivo al final, que esto está siempre genial, ¿no? Acabar, lo estáis haciendo genial, es muy enriquecedor, ¿no? Me parece todo lo que has estado comentando de validar las emociones, creo que es un mensaje que hay que repetir ahora porque hay una cosa que me ha parecido muy interesante cuando hablábamos de que ahora los niños empiezan a mostrar mucha sintomatología, ¿no? Quizá en algunas otras sesiones hemos hablado de que es posible que muchos niños se hayan sobreadaptado y cuando decíamos que los niños se están portando genial, los niños estaban con mucho miedo y muy agarrados y ahora que están probablemente con esta incertidumbre de por qué puedo hacer esto y no puedo hacer esto, ¿no? Pero empezando a soltar y ahora que sueltan empiezan a mostrar mucha más sintomatología que antes. Pero claro, esto pilla a los padres muy cansados, ¿no? Entonces, pero me parece genial que hayas incidido en eso. Se me ha olvidado, quería decir a las familias, aprovechad la oportunidad, porque oportunidades de este tipo no se presentan siempre. Entonces, podéis comentar vuestras dudas o lo que os haya sugerido la presentación. A mí me ha dado para varias hojas, ¿eh? Pero, ¿cómo ves este tema de que los niños ahora... Porque, claro, ahora que los niños se supone que están mejor, algunos empiezan a mostrar más sintomatología, pero muchos padres van a atender mucho menos esta sintomatología que al principio del confinamiento, quizá. Pero es que se nos ha olvidado unas cosas que yo creo que los psicólogos algo que íbamos diciendo es que el estrés es post-traumático. O sea, es decir, cuando estamos viviendo la situación de trauma, ¿qué hacemos? Aprietas los dientes y yo sigo como sea. Cuando ya empiezo a ver que la situación está controlada es cuando me permito que afloren ahí las emociones y muchas cosas que han estado retenidas. Os pongo un ejemplo que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿vale? Lo típico. Tienes un familiar ingresado en el hospital, ¿no? Por desgracia, seguro que todos lo hemos tenido. No me refiero ahora en estas crisis del COVID que no hemos podido ir a verles, ¿vale? Sino antes. ¿Qué es lo que pasaba? Que tirabas, muy bien. A los 2 días de estar en el alta en casa, ¿cómo estábamos todos? Muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando te permites ya, la situación ha pasado y es cuando te permites que el cansancio salga y aflore. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora que ya empezamos a ver la luz, ¿no? Que empezamos a ver esa desescalada, que empezamos a recopilar esta famosa nueva normalidad, pues es muchas veces cuando los niños están empezando a demostrar, bueno, que lo han pasado peor. Y como tú bien dices, Pablo, nos pilla ya muchas veces agotados, ¿no? Y sin fuerzas. Porque esto les ha pasado a los niños, pero es que también nos ha pasado a nosotros, que tiro, a ver cómo es, y ahora que estamos ya estabilizándonos, nos junta, que lo hemos podido pasar quizás peor de lo que a veces hemos dicho, que hemos tragado muchas cosas, y también hay un poco esta incertidumbre de ¿y qué va a ocurrir? Es que no tenemos una bola de cristal, es que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y todo eso, claro, pasa mucha factura a nivel emocional. Claro, es que de hecho lo has comentado también, esto, bueno, ahora has incidido mucho este estrés postraumático, que también lo han vivido los adultos, muchos adultos, a lo mejor no son conscientes ni siquiera de que han tenido una vivencia tan traumática y quizá es bueno cuidarse, bueno, es que has insistido en todo, ¿no? Pero es bueno cuidarse, permitirse ahora, es bueno crear esta narrativa y poder permitirse, oye, yo no he estado tan bien durante el confinamiento, o sea, me preocupa mucho, o muchas cosas que si no se le dan salida se van a quedar ahí y aparecerán en cualquier otro momento, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tanto el contexto nuestro de hacer, a lo mejor sí, de atención primaria, ¿no? De decir, oye, venga, contad cómo habéis estado, porque con los niños lo vamos a hacer. En el cole es un trabajo que tenemos, ¿no? Contar, que cuenten cómo han estado, cómo lo han vivido, pero muchos adultos pueden pasar sin hacer este trabajo y a mí me parece que es importante que lo hagan. No es importante, es fundamental, porque cuando hablamos de una situación traumática no es haber vivido un accidente, ¿no? O haber estado en medio de una catástrofe natural. Es que hay muchos traumas del día a día
que, bueno, pues que lo podemos vivir como traumático. ¿Qué es lo que sabemos? Que cuando tú lo que haces es que expresas las emociones, vas ventilando, vas comentando cómo te has sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que esa situación se graba en nuestra memoria episódica o semántica y lo grabo como una parte más de mi vida. Pero cuando no soy capaz de expresarlo desde la emoción, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se queda ahí grabado en el sistema límbico, que es nuestra parte emocional, y se queda grabado como un trauma. Y cada vez que lo recuerdo, en lugar de ser capaz de que lo estoy verbalizando, lo que vuelvo es a sentir otra vez esa ansiedad, esa taquicardia, y vuelvo, por así decirlo, a reexperimentar el trauma. Por eso es tan importante el poder hablar y verbalizar cómo nos sentimos. Pero cuidado, que es que esto también hay que hacerlo bien, porque verbalizar cómo nos sentimos no es rumiar sobre mi preocupación en voz alta y sobre mis obsesiones con un amigo o con mi pareja o en la familia, porque eso no es estoy aceptando la situación y contando cómo me siento. Eso es estoy rumiando en voz alta y me estoy obsesionando. Entonces, se trata de eso, de reconocer cómo me he sentido y ir aceptando esas emociones, hacerlo nosotros en primera persona. Genial que desde el colegio podáis hacerlo porque es lo fundamental. O sea, cuando el año que viene vuelvan los niños a las aulas, lo primero de todo es, vamos a hablar de lo que ha pasado y vamos a hablar de cómo nos hemos sentido. Y esto es lo más importante ahora. Luego ya iremos con el contenido académico. Ahora lo fundamental es esto. ¿Por qué? Porque queremos que no se quede grabado como un trauma y vamos a hacer todo lo posible para evitar que esto ocurra. Estoy encantado escuchándote, la verdad. Mira, aquí hay creo que hay una pregunta, me voy a abrir el chat. Mil gracias. ¿Y cómo mostrar optimismo en cuanto al futuro, manteniendo el mensaje de precaución? Qué interesante. Sí, súper interesante. Habría que saber, Andrea, ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿O no? ¿Por qué? Porque hay una cosa que es también muy, muy interesante y es que, claro, por el propio desarrollo del cerebro del adolescente y por la reconfiguración cerebral que da, ¿qué es lo que pasa? Que también tienden a ser menos conscientes del peligro. Nos dice, tiene 10 años. Bueno, yo creo que aquí sí que es muy importante insistirles y decir, no tenemos que trabajar desde el miedo, pero sí desde decir, oye, mira, el virus sigue estando ahí. Luego seguimos teniendo muchísimo, muchísimo cuidado, ¿vale? Muchísimo cuidado. Tenemos que seguir con mascarilla, tenemos que lavarnos muy bien las manos, vamos a evitar tocar las cosas, vamos a evitar, por mucho que te apetezca dar abrazos, besos a tus amigos, tenemos ahí un poco que evitarlo. O sea, sobre todo hay un poco y también hay un poco poder utilizar la empatía de entiendo que tienes muchísimas ganas de ver a tus amigos, de abrazarles y de todos. Yo también estoy deseando ver a mis amigas y abrazarlas. Estoy deseando ver a los abuelos y abrazarlos, pero todavía no lo hacemos, aunque me muera de ganas y aunque eso me enfade un poco y me ponga triste. Yo creo que es el momento de trabajarlo mucho desde la empatía y desde la emoción, ¿no? Que puedan ver y, por ejemplo, decir, mira, vamos a ver a los abuelos, yo soy la primera que estoy deseando abrazarles, pero no les voy a abrazar, aunque me da muchísima, muchísima pena, porque no quiero que se contagien, porque el virus todavía sigue y no sabemos dónde puede estar el virus. Trabajándolo mucho desde la emoción. Entiendo tus ganas, entiendo que es que lo que quieres es salir ya, amigos, disfrutar, entiendo que te enfade, pero tenemos que seguir haciéndolo así. Cuando ponemos las emociones de por medio, tienen más tendencia a escucharnos. Tampoco es que vayamos a decir que gracias a esto, ¿no?, va a estar siempre ahí súper alerta, pero sí que es más probable que nos vayan ahí escuchando. Pero es que, claro, estaba pensando, porque antes de estar, esta tarde hemos tenido una reunión y departamento de orientación, equipo directivo, y claro, van a estar expuestos a un mensaje muy ambivalente, porque en el cole vamos a tener unas medidas, bueno, aparentemente vamos a tener unas medidas de distanciamiento así importantes y de mucha prevención, pero es posible que luego por la tarde puedan interactuar con niños. O sea, entonces es insistir en un mensaje de prevención que ellos, por otra parte, les van a retroalimentar el cuestionar este mensaje de prevención. Va a ser una época difícil. Supongo que por eso se prevé como un repunte más adelante, más pequeñito, pero más adelante, ¿no? Porque es difícil, claro, es difícil. No sabemos, cada familia luego también marcará la pauta a nivel interno, en cada domicilio, ¿no? Entonces, claro. Y no nos olvidemos que los niños aprenden por modelado, copian a sus adultos de referencia, ¿no? Entonces, claro, los primeros que tenemos que hacerlo bien somos nosotros. O sea, si lo primero que hacen es que ven que nosotros estamos, ¿no?, tremendamente apolotonados y que hay, ¿no?, y que
que estamos ahí todos juntos y tocándonos y demás, pues lo primero que vamos a hacer es que nos vean como nosotros estamos guardando todas estas medidas de seguridad y que si vamos a una terraza estamos alejados, que seguimos con la mascarilla. O sea, que es muy importante el modelo que les estamos siguiendo. O sea, el modelo que tienen que... Que les estamos ofreciendo, sí, claro. De hecho, yo creo que ahora más que nunca este trabajo familia-escuela tiene que funcionar, porque si la escuela está exigiendo un distanciamiento que la familia no respalda, o al revés, pero en este caso es más probable que sea la primera, tensamos mucho al niño o a la niña. Sí. Yo creo que sobre todo es eso, hay que entender que también es verdad que es una línea muy fina, porque lo que no queremos es educar en el miedo. Sabemos que la apelación al miedo no funciona, ¿no? Si funcionase nadie fumaría, porque anda que no hay tanto las cajetillas de tabaco llenas ahí con los pulmones podridos, ¿no? No, eso no funciona, pero sí informar y decir, oye, el virus sigue ahí. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y como dice Andrea en el chat, no ser ambivalentes sin querer, ¿no? En plan de, te digo las emociones, entiendo que y además te lo puedo decir, mira, entiendo que te frustre y entiendo que te enfade y entiendo que no te apetezca nada. Porque incluso, es más, te puedo decir, a mí tampoco me apetece estar con la mascarilla todo el día y estar con el gel desinfectante en el bolso y cada vez que tocas algo, ¿no? En el coche, por todos los lados. Pero aunque no nos apetezca, lo tenemos que hacer. Porque es que esto además es una tarea de todos y para todos. O sea, si al final todos nos mantenemos distanciados y cumplimos estas medidas de seguridad, evitaremos que haya más brotes o que los segundos, ¿no?, oleadas sean de la virulencia que ha tenido esta primera. Pues es que, claro, estoy pensando en esta misma situación en verano, ya en sí, o sea, nos estamos yendo a septiembre, cuando en verano esta situación ya en sí mismo salir a dar un paseo, un helado, tal, va a ser, va a haber que cuidarse mucho. Y como has empezado, sabiendo cuánto uno se exige a sí mismo, dándose muchas formas de desestresar y midiendo la exigencia que se pone cada uno, porque... La sensación es que, bueno, el cole ha acabado, pero esta situación más o menos se mantiene. El cole ha acabado, pero la situación ahí más o menos se mantiene. Nos van a ir desconfinando poco a poco. Todavía no sabemos, ¿no?, cuándo podemos ir a la playa, cómo va a ser la playa, ¿no? Pues yo ahora mismo estoy perdidísimo. Yo ahora mismo ya no sé muy bien lo que tengo que hacer. Todos estamos así. Entonces, claro, también hay que entender, jolín, si somos adultos y la gestión de la incertidumbre nos está costando muchísimo y somos adultos con nuestras estrategias mejores o peores, pero las tenemos simplemente porque nos las ha dado la edad, les estamos pidiendo a los niños que hagan algo para lo que su propio desarrollo emocional todavía no lo tienen. Y además que tampoco se lo hemos enseñado. Entonces, entender y decir, pues mira, los primeros que este verano, ¿no?, saber que, oye, pues sí, te puedes enfadar, o sé que te encantaría saber si vamos a ir a la playa o si vamos a ir a la montaña o qué vamos a hacer. Pero todavía no lo sabemos. O sí, tenemos reservado las vacaciones. Pero eso no significa al 100% que vayamos a ir. Entonces, entender ahí cómo se pueden estar sintiendo ellos. Y para eso es muy importante que les digamos también cómo nos sentimos nosotros. Oye, que la primera que está a veces enfadada soy yo, porque claro que me gustaría saberlo. Pero no lo sabemos. Y sobre todo decir, y ahora es que en estos momentos es mucho más importante que no vuelva a ocurrir y que no nos volvamos a infectar y que no haya abuelitos que se ponen malos, ¿vale? Porque es que la situación es muy, muy complicada y que ha habido muchos fallecimientos y va a haber también muchos duelos patológicos que no se han podido realizar. Pues es que tengo aquí un montón de preguntas, pero yo lo que quiero es que pregunten las familias. Sara ha preguntado, ¿vale? Si te parece, voy a leer a Sara, ¿vale? Sara, mi hija tiene 8 años, creo que el contacto físico entre los niños es una necesidad muy importante y no veo la forma, y menos cuando vuelvan al colegio y no puedan abrazar o sentir el contacto. No sé las secuelas que puede traer con todo esto. Charo, es que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Los niños, al final, el vínculo, sobre todo cuando son chiquititos, con 8 años... es necesario, pero no tanto. Ya no te digo los pequeñines que van haciendo ese vínculo y ese afecto a través de tocarse. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa?
que es especialmente ahí importante. Entonces, tendremos que inventarnos ahí nuevas formas, o tendremos que decirle que choquen con el codo, que choquen ahí un poco con el pie, que puedan hacer algún ejercicio divertido de, oye, te voy a contar y te voy a ir apuntando con un palote así todas las veces que me apetece darte un abrazo y cuando todo esto pase nos lo daremos. Vamos a tener que ser especialmente creativos, ¿vale? Vamos a ser realistas, que a algunos se nos va a escapar, ¿eh? Y algún abrazo se van a dar, ¿vale? Bueno, pues tampoco les vamos a regañar y a montar el gran número, sino decir, oye, mira, entiende que tenemos que evitarlo porque no queremos que otra vez hay un poco el virus se expanda más y nos vuelvan a meter en casa, pero que vamos a ser también ahí un poco realistas y explicarles y decir, es mejor ahí no hacerlos y explicarles el por qué no lo tienen que hacer, no echándoles ahí las grandes broncas y sobre todo inventándonos aquí como muchas nuevas ahí alternativas, porque además lo echamos todos de menos, los niños y los adultos. Lo que pasa es que los adultos, tenemos más estrategias emocionales que los niños para hacerlos. ¿Vale? Andrea dice, ¿pero de verdad creéis que es posible que son capaces de autocontrolarse en ese sentido? No tocar las mascarillas con los mocos y la merienda. Bueno, yo creo que lo van a hacer lo mejor posible. Bien del todo, ya te digo yo, Andrea, que no lo van a hacer. Pero bueno, si es verdad que dices, oye, si con la mascarilla puesta, en lugar de 7 mocos se les han caído 2, pues menos posibilidades vamos a tener ahí de contagio. Y bueno, vamos a intentar ahí un poco a hacerlo lo mejor posible, ser creativos y sobre todo concienciarlos. Y también que nos vean a nosotros y que nosotros podamos ensayar en casa de a ver cómo hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a los primos, a los tíos, a los abuelos, ¿qué tipo de saludo nos inventamos, ¿no? Para los tíos, para los primos, para los abuelos, que no sea físico. Porque claro, tampoco podemos llegar a decir, abrazas al primo, pero luego no abrazas a tu amiguito del cole. Estamos teniendo una incongruencia, pues venga, vamos a inventarnos nuevos saludos este verano para luego intentar ahí reproducirlos. Es una situación que va a ser difícil. O sea, lo que no podemos es llegar y decir, no os preocupéis, que es que esto es, no va a pasar absolutamente nada, los niños se van a hacer a todo y vamos a salir todos muy fuertes y muy fortalecidos y va a ser maravilloso. No, porque el país de la piruleta no existe. Esto es muy difícil, muy complicado, va a ser muy duro para los niños, va a ser muy duro para los profesores y va a ser muy duro para los padres, va a ser muy duro para todos. Y entonces, sabiéndolo y sabiendo lo duro que va a ser y lo complicado que va a ser, nos vamos a enfrentar mucho mejor, porque vivir ahí en plan la panacea de, venga aquí, ¿no? Unicornio rosas, que todo va a ser precioso, eso no nos va a funcionar. Vamos a ensayar en casa, vamos a ser creativos y vamos a anticipar cómo nos vamos a sentir y sentir que en un determinado momento pues vamos a poder estar enfadados y frustrados porque lo que me gustaría es volver a hacer una normalidad como la que teníamos antes y todavía no se puede. Entonces, lo que no podemos es no dejar de hablar de las emociones que vamos a sentir a lo largo de toda esta situación. Maravilloso. O sea, maravilloso. Yo creo que este ejercicio de sinceridad es clave, porque una cosa es, lo vamos a hacer muy bien en un escenario muy difícil, ¿no? Y si además podemos ventilar si pueden ventilar cómo se han encontrado, cómo se están sintiendo, pues ocurrirá esta prevención de trauma que es de la que estabas hablando, ¿no? Pero realmente, como balance, o sea, ahora ya voy a hacer un pequeño balance de todos estos encuentros que hemos tenido. Claro, yo creo que desde el primero que hubo se empezó diciendo, no sabemos cómo se tiene que actuar en esta situación, nadie lo sabe, esto no ha pasado nunca. Podemos intuir un poco, pero los psicólogos han salido en manada y han salido a decir, oye, estamos aquí. Tampoco tenemos clarísimo qué va a pasar, pero estamos aquí para acompañar, ¿no? Y estamos aquí para echaros una mano y para ayudaros a ventilar. Y bueno, al final terminamos estos encuentros que hemos tenido con familias y terminamos un poco con el mismo mensaje. Hemos estado estas, no sé si 8 o 9 semanas con las familias. Yo creo que todos los que habéis venido habéis enriquecido un montón y habéis ayudado un montón a todas las familias. Y el mensaje ha sido, estamos aquí y lo importante es visibilizar que cada uno está viviendo esto de una forma y se lo puede permitir, ¿no? Nos queda un futuro raro por delante, pero encontraremos la manera probablemente. Esto que has dicho, ¿no? De encontrar nuevas formas de regularse que no son estrictamente físicas. Pues puede ser esto de los palotes, me lo apunto, un ideón, ¿no? Para un profe en clase, pues encontrar nuevas formas de generar este vínculo que ahora está muy apoyado en lo físico, que es estructural, es clave, pero que ahora mismo pues no lo tenemos, ¿no? Qué bien, estoy encantado de haberte tenido aquí. Y nombrar y decir, claro que me gustaría abrazarte, claro que tal, claro que entiendo tu emoción, o sea, lo que no hablarlo, claro. Es lo que toca. Pues
Vale, sí, es lo que toca por la situación que estamos viviendo de la COVID-19, pero en eso que es lo que toca, entiendo que estés enfadado, que estés frustrado y que estés triste. Pero hay una parte en la que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, aquí somos muy físicos, ¿no? En nuestra cultura, no estamos tan acostumbrados a apoyarnos en el lenguaje o en verbalizar o en visibilizar los estados emocionales y ahora pues nos toca hacerlo. Pero es posible que cuando sepamos hacer esto, si además luego podemos volver a lo físico, hayamos ensanchado un montón todos, ¿no? Ahora tenemos muchas más estrategias. Y sobre todo, fíjate, porque cuando yo soy capaz de nombrar lo que estoy sintiendo y le pongo una palabra y tengo un buen vocabulario emocional, o sea, ya implica una mentalización de entiendo lo que me pasa y es la primera fase para regularlo. Y podemos utilizar un montón de técnicas pues para precisamente, ¿no?, comprender lo que estamos sintiendo, como puede ser el medidor emocional del programa de Ruler, o sea, hay un montón, ¿no? Para los más chiquititos, el monstruo de colores, simplemente ir poniendo ahí donde está el monstruo. Tenemos ahí, hay muchísimo material que está muy preparado y que además tiene evidencia de que funciona, que nos, bueno, pues es el momento también un poquito de echarle mano. Bueno, pues nos quedamos con muchísimos deberes por delante y yo no sé si hay alguien quiere compartir algunas cosas más o es el momento, es la oportunidad. Cerramos el chiringuito, nos vamos a preparar el curso que viene. Y dice Jessica que ha estado así toda la sesión. Con la cabeza en todo. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Jessica. De lo que hemos hablado. Y muchas gracias, Andrea, y a todos. Pero conviene refrescar de vez en cuando. A mí me parece que ha sido clarísimo y súper para guardarla y volvérsela a ponérsela de vez en cuando durante el verano porque va a estar genial, está muy bien y el verano va a ser largo. Pues por mi parte, nada, un placer, de verdad, o sea, he estado así toda la sesión, pero bueno, un placer tenerte aquí y contar contigo y que hayas querido compartir este ratito con las familias del cole y cerrar esta sesión de webinar y a los que habéis estado aquí en directo, pues un millón de gracias. Y a los que lo veáis en diferido, pues nada, que muchas gracias también. ¿De acuerdo? Gracias, Silvia. Gracias, Pablo. Gracias a todos.